Bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Bien, vamos a esperar entonces un par de minutitos que entren los invitados del día de hoy. Ahí están llegando de a poquito. Hola, muy buenas tardes a todos quienes estén presentes el día de hoy. Vamos a tomarnos un par de minutitos. Son las 20:04. En un minuto más comenzamos esperando que lleguen algunos de las personas que estaban inscritas. Bien, y por respeto a las personas que ya están conectadas, comenzamos en un minuto más. Bien, en honor al tiempo, primero que todo, les saludo en nombre acá de la Escuela de la Gestión y de la Comunidad de la Gestión. Mi nombre es Pablo Morandé. Voy a ser la persona que modere de cierta forma la masterclass del día de hoy. Le doy primero que todo la bienvenida a todos quienes ya están presentes, a Helen, Claudio, Juan Pablo, Marián. Muy bienvenidos el día de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un placer darle la bienvenida a esta jornada donde nos adentraremos en la complejidad de las organizaciones
explorando nuevas perspectivas para enfrentar y resolver problemas que nos desafían día a día. Hoy tenemos a dos profesionales y humanos interesantes en sus reflexiones, Nilsson y Christian, quienes, desde enfoques complementarios, nos guiarán hacia una manera más profunda y efectiva de comprender el cambio en las organizaciones. Primero, recibiremos a Nilsson con su charla Pensamiento complejo e interdisciplina, claves para resolver problemas en las organizaciones. Inspirado en las ideas del gran pensador Edgar Morin, Nilsson nos mostrará cómo el pensamiento complejo y la interdisciplina son herramientas indispensables para navegar la incertidumbre en sistemas vivos como las organizaciones. Aprenderemos cómo integrar diversas perspectivas y superar la fragmentación para abordar los problemas con una mirada global y sistemática. Bien, le damos la bienvenida a Nilsson, entonces, le damos el pase. Muy bienvenidos todos. Ok, hola Pablo, hola a todos y todas quienes están conectados y también un saludo también a quienes nos van a ver después con esta grabación que vamos a compartir ahí en las redes. Gracias por el espacio y vamos con esta masterclass porque esperamos obviamente sea de su interés. La idea también en esto es hacerle, no sé cómo decirlo, pero en simple, abrir la mirada, cambiar de perspectiva a veces desde el enfoque de gestión que nosotros trabajamos, incorporar también miradas distintas, que en definitiva es lo que nosotros también buscamos junto a Cristian y desde la comunidad de la gestión y de la escuela de la gestión. Voy a compartir mi pantalla ahora porque preparamos una pequeña presentación, así que ahí Pablo te agradecería si me dices que está bien la presentación. Se ve perfecto, Nilsson. Perfecto, vale. Así que vamos al tiro. Bueno, esta Masterclass busca, como les decía recién, llevarlas a ver cómo los problemas complejos, que son una mirada bastante amplia en términos de distintas disciplinas, distintos saberes y conocimientos, también aplican a nivel de las organizaciones, ¿ya? Por eso, desde las dos perspectivas que ahí son miradas distintas, pero complementarias, como bien decía Pablo, que tenemos junto a Cristian, buscamos que vayan viendo cómo estos enfoques de problemas complejos lo pueden aplicar en sus organizaciones. Los problemas de gestión obviamente son más pequeños. Yo no soy quien para decir si es menos complejo que un problema de un país o de una mirada mucho más macro, pero sí obviamente hay enfoques que se pueden ir aplicando para que nos ayuden obviamente a mejorar esto en nuestras organizaciones. Bueno, mi nombre es Nilson Cordero Plasencia, yo me dedico a la ingeniería, hago consultoría, soy docente, soy auditor y me dedico un poco a esas ciencias duras, que de duras yo creo que no sé si tienen tanto, pero que son más estructuradas desde cómo podemos intervenir en organizaciones, ¿ya? Bueno, partamos por lo primero, como les señalaba, ¿ya? Vamos a hablar de pensamiento complejo, interdisciplina y obviamente ver cómo estos elementos nos entregan clave para resolver problemas en las organizaciones, ¿ya? Primero que nada, entremos a ahondar, a reflexionar respecto al mundo de la complejidad. Primero que nada, definamos qué es lo que es complejidad. Complejidad habitualmente se tiende a pensar como algo negativo. De hecho, las personas habitualmente desde esta famosa zona de confort en la que nos encontramos, buscamos evitar estar cerca de algo complejo, porque lo complejo suena a riesgo, a incertidumbre, a situaciones complejas redundantemente. Pero la complejidad no tiene por qué ser difícil. La complejidad tiene que ver con entender que algún objeto, alguna disciplina, alguna ciencia, algún sistema tiene cualidades particulares de estar interconectado con otras partes y eso obviamente lo hace complejo. Por lo tanto, entendamos que el mundo de la complejidad no tiene que ver con algo negativo, sino que tiene que ver necesariamente con interdependencia e interacciones. De hecho, desde ahí uno puede entender inmediatamente, y probablemente las personas ocupamos esos conceptos, esta persona es compleja. ¿Por qué? Porque probablemente conecta elementos que lo hacen ser a veces distintos a los demás. Por eso desde ahí les llevo a entender de que la complejidad, perdón, no es algo malo. La complejidad forma parte inherente de lo que hacemos día a día los seres humanos y a la vez también las organizaciones, ¿ya? Desde esa perspectiva, entonces, como una invitación inicial a entender este mundo de la complejidad, tenemos que entender esto, que más que entenderlo, yo creo que reflexionarlo, porque es una certeza, ¿ya? Vivimos en un mundo súper interconectado. Hoy día, una de las grandes situaciones
problemáticas que vivimos a nivel global es la demasiada complejidad que se da por la interconexión. Hoy día, ustedes saben, no hoy día, me refiero a hace muchos años atrás, hoy día un problema que se da, por ejemplo, en un ejecutivo que en China, el ámbito de las finanzas, comete un error, eso repercute en una economía en Latinoamérica. Esa complejidad tiene que ver con la interdependencia, por lo tanto, vivimos en un mundo así. Hoy día nos enfrentamos a muchos problemas complejos y obviamente si nosotros aplicamos esto también dentro de las organizaciones, vamos a visualizar que nuestra organización también es compleja. De ahí entonces le invito a una primera conclusión. Entendamos que nuestras organizaciones, no importando si es una pequeña, mediana o gran organización, es un sistema complejo. Todo sistema tiene complejidades porque tiene interdependencia. Puede ser que alguna tiene más que otra, pero en definitiva es un poco el sentido, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema de esto, de no comprender la complejidad? Que nos lleva a muchas veces actuar de manera muy simple y analizamos las partes individuales de las cosas. Y eso obviamente nos lleva a proponer soluciones súper rápidas, que en definitiva es un enfoque bastante cortoplacista. O sea, a nivel de una organización, si nosotros no visualizamos esta complejidad, probablemente, y lo llevo inmediatamente a la mirada a la gestión, cuando analizo un problema, una no conformidad o este tipo de cosas, si no entiendo la complejidad, probablemente voy a decir, ah, la solución es obvia, esta área o este departamento cometió un error, por lo tanto la solución es rápida. Ese no es el camino. De eso un poco estamos hablando y ahí espero obviamente explicarme con esta mirada, ¿ya? Bueno, aquí quiero citar a Edgar Morin, como decía recién Pablo. Él es un filósofo francés, un sociólogo que hoy día todavía está presente y es una de las personas dentro de muchos autores que ha desarrollado bastante contenido respecto a la complejidad de la interdisciplina, ¿ya? Es muy interesante el planteamiento que él hace porque en definitiva nos invita a explorar cómo este pensamiento complejo y esta mirada de interdisciplina nos ayuda a entender mejor los problemas a nivel global y nosotros hacemos la bajada también en las organizaciones. ¿Por qué? Porque en definitiva entendiendo las interdependencias de las cosas podemos desarrollar soluciones mucho más profundas y mucho más efectivas. Dicho en simple, le damos solamente a veces a un punto, a un elemento, un sistema, lo que obviamente no hace obviar a probablemente 10 o 20 puntos que están interconectados. Es el sentido de comprender la complejidad a nivel de las organizaciones en esta perspectiva de solucionar problemas. Por lo tanto, bajo esa lógica, ¿qué es el pensamiento complejo? El pensamiento complejo es esto. En esta imagen que tomé de Google, refleja esto, refleja distintos elementos que están interconectados, lo que no significa que sea algo difícil, que sea algo doloroso, todo lo contrario. Tener la capacidad de visualizar y comprender esta complejidad hace que nosotros las personas podamos enfrentar mejor la situación y los problemas. A todos nos ha ocurrido muchas veces en la vida y en las organizaciones distintos problemas que muchas veces los solucionamos de una manera bastante rápida sin entender claramente todos los elementos que participaron como causantes del problema. ¿Me explico? Entonces, eso es un poco el sentido de entender el pensamiento complejo. El pensamiento complejo se basa en identificar la interdependencia, entender el todo, no solamente un árbol, sino que todo el bosque, que esas frases se ocupan habitualmente. Y ahí obviamente ir identificando cómo eso nos nutre de mucha más información para mejorar la condición actual. Como le decía hace un minuto atrás, la complejidad no es igual a que algo sea complicado, son cosas muy distintas. Entonces ahí también invitar a esta mirada de que no pensar de por qué algo es una cuestión, un asunto, una temática, una materia, un contenido, una maquinaria, un sistema complejo, significa complicado. Ahí hay miradas que se han dado a través de los años de que se tiende a pensar de que si algo complejo mejor no te involucre, porque probablemente te va a generar un dolor de cabeza. Eso obviamente se da a veces por paradigma o por falta de información. Hay harta mirada al respecto. Muchas veces, desde el ser dueño de los conocimientos, algunas personas tienden a hacer complejo cosas para que otros no la entiendan. No es el mejor camino, todo lo contrario. La complejidad hay que presentarla y obviamente dialogarla para que sea mucho más visible y que muchas personas más la puedan comprender, ¿ok? Ahora, ¿por qué ocurre esto que les menciono? Básicamente hay como dos trampas comunes. Una de ellas tiene que ver con la fragmentación. ¿Por qué? Porque sucede en ocasiones que analizamos los problemas por partes sin ver el todo. Es como si lo vemos en una organización que hoy día tenemos un problema, por ejemplo, vamos a un sitio industrial cualquiera, falló una máquina importante del equipo. Y si obviamente yo fragmento el problema solamente pensando que falló el equipo y no entiendo que probablemente hubo un tema de planificación, hubo un tema de mantenimiento inadecuado, hubo decisiones gerenciales o ejecutivas mal tomadas o mal planificadas, probablemente esa fragmentación no me va a permitir entender
entender el problema. ¿Me explico? Es el sentido de esta trampa de la fragmentación. Y otro también es la simplificación, donde muchas veces el reducir los problemas a una sola causa, a una solución, son un problema. Llevémoslo al mundo de la gestión. Muchas veces las organizaciones, cuando se hacen los famosos ACR o los análisis causa-raíz o investigación de causas de no conformidades, siempre se busca llegar a la causa raíz para implementar la acción correctiva. Eso es una trampa, porque nunca es una causa raíz, ni tampoco nunca es una acción correctiva. ¿Por qué? Porque habitualmente caemos en la trampa de la simplificación. En virtud de la exigencia de hacerlo rápido, llegamos a identificar solamente la causa y obviamente la acción correctiva. Entonces, le invito a visualizar aquello. Uno de los problemas que nos genera obviamente estas trampas es definitivamente no entender la realidad y obviamente simplificar todo para poder hacerlo rápido. Si uno quiere solucionar un problema complejo en una organización, debe tomarse el tiempo que la búsqueda de la solución nos está llevando a hacerlo. O sea, no puedo decir, mira, necesito que de aquí a mañana hagamos este análisis de causa y encontremos la causa raíz. No puedo poner una condición de tiempo si es que no entiendo el problema. A mí me ha tocado en muchas organizaciones trabajar estos temas y, por ejemplo, siempre recuerdo un sitio industrial que está en el sur de Chile, donde me acuerdo que para poder identificar una causa raíz de una maquinaria estuvimos 2 meses haciendo análisis y causa raíz. Cuando yo conto esta historia más en detalle, muchas personas dicen, pero ¿cómo 2 meses? ¿Cómo no tuvieron la capacidad de hacerlo más rápido? Es que no, porque el problema era tan complejo que no teníamos todas las partes. Así se construye, obviamente, una solución desde un enfoque de la complejidad. ¿Ok? Ahora, para eso entonces, algunos elementos que he ido mencionando, que los voy resumiendo en estos puntos, es reconocer. Hay que siempre reconocer la interdependencia entre las partes. Ninguna persona, incluso es un sistema aislado. Estamos siempre conectados, conectadas, interconectadas, y a la vez también los procesos y las áreas de una organización. Hay que considerar la relación y no solo los elementos. Siempre hay que tomar en cuenta las relaciones que existen entre los distintos elementos del todo. Y obviamente siempre navegar entre el orden y el desorden porque la complejidad siempre hay incertidumbre. Por eso cuando uno va analizando estos temas, los va comprendiendo y los va aplicando, le da un pase muy interesante al enfoque de riesgo, porque en definitiva el riesgo nace de la complejidad. De hecho, desde esa línea de riesgos que les comento, cuando yo quiero en una organización, usted, cualquiera persona, identificar riesgos, debo hacer más compleja la organización. ¿Por qué? Porque al hacerla más compleja desde esta comprensión, voy a poder identificar interdependencia y de la interdependencia puedo identificar incertidumbre y aparecen los riesgos. ¿Me explico? Ahí va un poco el sentido de esta mirada de la complejidad, ¿ya? Bueno, ahora hablemos un poquito de la interdisciplina, que en definitiva es una de las herramientas del pensamiento complejo. ¿Y por qué hablar de interdisciplina? Porque ya visualizamos de que las organizaciones en esta interacción, obviamente hay distintas partes y en esas distintas partes yo no puedo aislar partes del sistema. Por eso hablemos un poquito de interdisciplina. En las organizaciones, cuando nosotros estamos trabajando, debemos entender, o sea, lo voy a plantear de otra manera. Obviamente hay distintos elementos de disciplina. Aquí cité tres: cultura, ingeniería, tecnología, puede ser calidad, prevención de riesgos, proyectos. Hay muchas disciplinas dentro de una organización. ¿Qué significa esto, la interdisciplina? Es básicamente hacer en esta gráfica de esfera el cruce en el cual una disciplina se va superponiendo, se va conectando con la otra. Y este enfoque interdisciplinario es la forma en la cual yo puedo comprender y puedo aprovecharme la complejidad para resolver problemas. ¿Me explico? Yo si hoy día tengo un problema en una planta industrial o en un sistema productivo, en una empresa de servicio, ese problema no solamente es propiedad del área de ingeniería, que desde la disciplina de ingeniería lo van a poder resolver, sino que también tengo que citar al área de TI, por ejemplo, de tecnología, y ver hoy día cómo la tecnología se superpone, no sé si arriba o abajo de ingeniería, para comprender el problema. Y eso también lo debo superponer con la cultura de la organización. Todos esos elementos obviamente nos van haciendo una mirada de poder comprender lo que significa la interdisciplina. Y aquí lo dejo en esta gráfica que básicamente describe estos enfoques. Habitualmente los seres humanos y las personas en el ámbito de las organizaciones nos quedamos una mirada de entender que las organizaciones funcionan de manera aislada entre disciplinas. Eso es una realidad. Este enfoque incluso se aplica mucho hoy día en lo académico. Las distintas casas de estudio de educación superior, la interdisciplina es un trabajo que se está desarrollando hace muchos años.
cómo desde las aulas, o sea, se les desarrollan estas habilidades para que los profesionales después puedan aplicarlo en la empresa. Hago una referencia respecto a aquello. Vámonos a las organizaciones. A veces las organizaciones funcionan bajo este enfoque muy disciplinar, donde el problema de mantenimiento lo ve mantenimiento, el problema de los clientes lo ve el área de venta. Pero obviamente eso no evita, o sea, no nos invita a tener un enfoque mucho más amplio para poder comprender todas las interacciones. Por eso, ¿qué es lo que hace después el enfoque de la multidisciplina y la interdisciplina? Busca conectar, busca entender que si yo hoy día tengo un problema con un cliente, no solamente se lo paso al área de venta, sino que también tengo que verlo con el área, no sé, de producción, con el área de experiencia de clientes, con el área de calidad, hacer cruzar las disciplinas. En esos espacios, ¿qué es lo que aparecen? Nuevas conversaciones, aparecen nuevos diálogos, aparecen nuevas soluciones y obviamente va apareciendo la creatividad para entender cómo podemos solucionar problemas complejos. De ahí entiendo, perdón, espero irme explicando de que en definitiva el análisis de la complejidad llevado a las organizaciones junto con la interdisciplina son claves para poder resolver problemas complejos, llámele en una analogía una no conformidad, un reclamo de un cliente, un problema serio que estemos llevando en las organizaciones. Esto aplicado obviamente es de mucho valor porque en definitiva nos ayuda a mejorar nuestro desempeño y obviamente a poder dar soluciones que sean mucho más robustas en el tiempo y que se sustenten a largo plazo. Hago un análisis de esta manera. Si usted hoy día está solucionando problemas y esos problemas son repetibles en un periodo de muy corto plazo, quiere decir que probablemente no lo está haciendo bien, y permítame decirlo así. Pero si hoy día lo está haciendo con mucho más tiempo en el análisis del problema y en presentar las soluciones, tenga la certeza que probablemente esa solución va a ser de mucho más largo plazo. Ahí está obviamente el enganche que espero que puedan visualizar. La interdisciplina es una práctica que busca cruzar fronteras entre disciplinas para entender y abordar los problemas en toda su complejidad. Algunos elementos del comportamiento humano, déjamelo a mí, lo veo yo soy el que sé de esto, ojo, eso no necesariamente es muy bueno. Al contrario, la mirada debiera ser, déjame verlo a mí, pero te necesito a ti, necesito tu ayuda, llama a otras partes de la organización para entenderlo. Eso es una cercanía con el concepto de la interdisciplina, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante esto en las organizaciones? Porque ningún problema en una empresa obedece o pertenece a una sola área. Eso también tiene que ver con estos enfoques de silos funcionales. Cuando hablamos en las organizaciones de que nuestra organización es una isla o son distintas islas, son silos, tiene que ver con aquello, porque no se entiende de que todas las personas, todas las áreas son dueñas de los problemas. Esto es pertenencia de todas las áreas de la organización, ¿ya? Y a la vez también muchas veces desde los aspectos de los conflictos, ciertos aspectos culturales, psicológicos, tecnológicos, hacen obviamente que se generen estos aislamientos de la gestión. Por eso, si usted quiere mejorar su desempeño para poder tener mejores capacidades de solucionar problemas complejos, la clave está en esto, dentro de estas miradas que existen, obviamente la que nosotros les presentamos, analice la complejidad, visualícelo y vaya aplicando estos enfoques de interdisciplina, ¿ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero que nada, un poco lo que decía recién, ampliar la mirada. Si hoy día tengo un problema, incluso llévelo a la vida cotidiana. Si tengo un problema complejo en mi ámbito familiar, bueno, no lo analizo solo, debo invitar a otras personas. Lo mismo en la organización. Si tengo un problema complejo hoy día que me está generando dolor, debo invitar a otras personas a estas reuniones para poder ampliar la mirada. Eso siempre genera un quiebre y no tenga miedo. Muchas veces uno dice, pero ¿cómo la persona, no sé, del área de administración me va a ayudar a solucionar un problema operativo? Probablemente no conoce disciplinarmente la temática, pero sí desde su disciplina puede hacer un quiebre para poder identificar algo que nosotros no habíamos observado. Es el primer paso. El paso, dos, obviamente, una vez que ampliamos la mirada, es formar y formalizar estos equipos multidisciplinarios para resolver problemas, problemas complejos, no conformidades, fallo operativo, problema continuo de negocio, como le quiera llamar. Y eso obviamente es la segunda etapa. Y luego de eso es diseñar soluciones iterativas, o sea que la solución vaya iterando por las distintas disciplinas de forma que vayamos comprobando la validez o el resultado que nosotros estamos generando con estas soluciones, ¿ok? Aquí puse un ejemplo bastante simple, pero que lo he repetido tal cual. Hoy día, si yo tengo un problema de un reclamo con el cliente porque no le gusta algo, estamos haciendo mal las cosas y estoy perdiendo clientes, bueno, marketing puede analizar cómo está la estrategia de comunicación y nos va a entregar información de mucha riqueza para estos efectos. El área de TI puede revisar desde la experiencia de clientes qué está pasando con los canales digitales, las soluciones tecnológicas que tal vez no están funcionando
funcionando bien. Y por otro lado, las personas que trabajan en cultura nos pueden decir si efectivamente hay un problema también de que las personas también no estén alineadas o acopladas a los valores de la compañía. Aquí, en este ejemplo tan simple, hacemos una bajada de cómo se aplica la interdisciplina a un problema en una organización. Practíquelo, vaya experimentando y no le puedo dar certeza, porque nadie puede dar certeza, pero le puedo casi dar una certeza de que le va a ayudar demasiado esto a poder comprender de mejor manera estas cosas en su organización, ¿ya? Bueno, para ir cerrando, ¿cuáles son los desafíos y recompensas del pensamiento complejo? Ya, pensar de manera compleja no es fácil, obviamente, porque tenemos que romper nuestros paradigmas en primer lugar, tenemos que invitar a otras personas que rompan estos paradigmas y que salgan de su caja, salgan de su isla o de su silo y que quieran conversar y obviamente buscar esta forma distinta de entender las cosas, ¿ya? Por lo tanto, ahí está el famoso concepto de salir de la zona de confort, lo que trae consigo toda una situación en la cual me debo atrever y todo lo que significa aquello, ¿ya? Y obviamente eso también genera incertidumbre, pero hay que aceptarla, ¿ya? Y obviamente estar abierto de la perspectiva, digamos, de nuestra mente a conocer otras perspectivas y otras miradas de las cosas. Eso es un proceso también que hay que trabajarlo. Tenemos que acompañar a las personas en esto, ¿ya? No se trata, obviamente, y no es así, y me río de que yo diga, oye, a contar de mañana hacemos las cosas así, no, hay que trabajarlo. Aquí es muy importante en una organización, si usted quiere aplicar estos enfoques, hacer gestión del cambio, partir de un estado inicial, trazar un estado futuro y con eso acompañar a las personas. Siempre debemos acompañar a todas las personas desde ejecutivo a nivel operativo, pasando por el nivel táctico a saltar de un estado A a un estado B. Y esto se trabaja con planificación, ¿ya? Ese es el sentido final también de aplicarlo, ¿ya? Bueno, y con esto obviamente, ¿qué es lo que hacemos y qué es lo que logramos? Creamos soluciones mucho más robustas y sostenibles, a lo que yo les llamaba recién la solución a largo plazo. Obviamente nos ayuda a construir organizaciones mucho más resilientes y adaptativas, por supuesto, porque tenemos la capacidad y comprendemos que la capacidad de solucionar problemas complejos forma parte del día a día, lo que también aumenta nuestra capacidad de adaptarnos a otro problema o otro desafío en las organizaciones. Una organización que aprende, una organización que tiene un alto desempeño. Esa frase no es mía, la dijo un señor hace muchos años atrás. Por eso la organización que aprende es una organización que se adapta mejor a los escenarios complejos. Y obviamente, desde la mirada de las personas, conectamos a las personas con un propósito común, en lugar de dividirlas en silos o mantenerlas en islas, donde cada uno se va gritando de un lado a otro cómo pueden solucionar algo. La clave está en esto, en poder dialogar, poder conversar y poder encontrar claramente los aportes de este enfoque de complejidad y interdisciplina. Por eso, para la próxima vez que tengan una situación compleja, no busquen la respuesta rápida. Tómese el tiempo necesario para comprender el problema. De hecho, no sé si la metodología, pero digamos de la forma que habitualmente se resuelve el problema, el gran porcentaje para solucionar el problema tiene que ver con dedicarse a entender el problema. Si yo me demoro 5 horas en entender el problema, probablemente la fase de ejecución y de solución va a ser bastante menor. Muy por el contrario, si no lo entiendo y lo soluciono rápido, va a ser un problema que se va a repetir, se va a repetir, se va a repetir. La clave, por lo tanto, está en entender que no trabajamos solo y sola, y obviamente la complejidad no hay que temerle, hay que trabajarla para que nos ayude a tener un mejor desempeño en nuestra organización, ¿ok? Así que, bueno, muchas gracias y no sé si hay algunas preguntas ahí, dejo a Pablo como moderador para tomar en cuenta aquello. Bien, gracias, Nilsson. Vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Ok? Vamos a dejarlas para el final. Ahora vamos a escuchar la ponencia de Cristian, cosa de así poder agrupar todas las preguntas y que, bueno, todos los presentes puedan de cierta forma participar. Bien, Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? bueno, ahora dejamos a continuación Ah, perdón, perdón. a Cristian. Creo que estoy solo otra vez. Sí, sí. Eh, Dejamos a continuación entonces a Cristian, que nos presentará una charla fascinante titulada La biología de la cognición y los métodos de James Clear, un enfoque para resolver problemas complejos. Cristian nos invitará a repensar cómo percibimos y co-creamos la realidad dentro de las organizaciones, inspirándose en las ideas de Humberto Maturana y Francisco Varela sobre la biología de la cognición. Además, enseñará cómo los pequeños cambios propuestos por James Clear en sus hábitos atómicos pueden generar grandes transformaciones organizacionales. Si los problemas son complejos, las soluciones también deben ser consistentes y adaptativas. Conscientes, perdón, y adaptativas. Ambas charlas nos desafiarán
a salir del pensamiento lineal, a comprender la complejidad de nuestras organizaciones y a actuar con estrategias que generen un cambio real y sostenible. Te dejo la palabra, Cristian. Bienvenido. Buenas tardes, estoy bien, sí, estoy con cámara y estoy con audio. ¿Cómo están todas y todos? Me metí en las patas de los caballos, así que vamos a ver cómo salgo de estas patas o de este caballo. Así que ustedes me van ahí contando. Pablo, ¿se ve? Se ve Muy bien, muchas perfecto y se gracias. escucha muy bien, Cristian. Muchas gracias. Gracias a quienes están aquí. No los voy a saludarla, no las voy ni les voy a saludar a todos uno por uno, pero muchas gracias por estar. Así que, bueno, para quienes no me conocen, soy Cristian Cordero, eh, licenciado en Sociología y con un postítulo en Biología del Conocer y Comunicación Humana, pero más que todo esto soy consultor de las ISO, como dicen siempre. Ujú. Así que voy a estar ahora en este ratito compartiendo con ustedes esta presentación o esta charla que se llama La biología de la cognición y los métodos de James Clear. Vamos a ver cómo soy capaz de mezclar estas dos cosas para poder hablar acerca de problemas complejos y entendiendo también qué es lo que es un problema complejo. Es un problema que tiene interdependencia, que no es solo de una sola área. Y un problema complejo emerge también sin que nosotros seamos capaces de verlo o visualizarlo en el día a día. Eso podrían ser dos aspectos relevantes de un problema complejo que todas las organizaciones pueden tener. Tiene que ver con la interdependencia, tiene que ver con la emergencia, como emerge de emergencia, desde el punto de vista del contexto en el que nos encontramos, la famosa frase del no lo vimos venir, por ejemplo, eso fue un problema complejo, aquí no ha pasado nada y se prendió un edificio completo, entonces eso tiene que ver con problemas complejos, donde además de la interdependencia hay multicausas que incluso no somos capaces de visualizar. Entonces, lo que voy a presentar ahora es un enfoque para poder resolver problemas complejos. Y lo primero que me gustaría es que nos hiciéramos una suerte de pregunta. Y esta pregunta tiene que ver con cómo resolvemos problemas complejos en un mundo cada vez más dinámico. Y ese es un punto clave para mí del análisis de la complejidad. La complejidad tiene que ver con que cada vez tenemos mayor interconexión. Aquí, por ejemplo, yo sé que hay una organización, que hay una encargada, líder de sistemas de gestión, que está conectada, quizás lo que voy a decir le va a tocar a dos, pero está conectada y está permanentemente, por ejemplo, comprando productos y insumos o materias primas en el extranjero. Entonces, esa complejidad, eso es un problema complejo. La globalización es un problema complejo. Y eso es un tema relevante desde el punto de vista de cómo resuelve un problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo las personas perciben y construyen la realidad. O esta es la invitación que yo les hago. ¿Ya? Esto es una invitación, no es una suerte de imposición, es una invitación a la reflexión. Entonces, lo primero es, tenemos que comprender cómo las personas perciben y construyen la realidad. Cuando no somos capaces de ver eso con quienes yo he trabajado con ustedes estos temas, al final termina siendo lo que también decía Nilsson, era un poco la cultura, pero cómo somos capaces de percibir y construir la realidad. Y después de eso, la invitación es a aplicar pequeños cambios efectivos, porque los grandes cambios no funcionan. Y aquí vamos a ver por qué. Pero lo primero que voy a hacer es que voy a presentar los conceptos de la biología del conocer y de los ámbitos atómicos para luego hacer un anclaje entre los dos. Lo primero, la biología del conocer o la biología de la cognición es un concepto acuñado, creado, teorizado por los biólogos chilenos Francisco Varela y Humberto Maturana, o Humberto Maturana y Francisco Varela en los años 70 aproximadamente. Y esta teoría de la biología del conocer o la biología de la cognición nace o viene del constructivismo, en el cual se indica que no observamos el mundo, sino que lo vamos construyendo. ¿Y cómo lo construimos? A través del lenguaje. Definimos, por ejemplo, que esto se llama mug, por ejemplo, o definimos que este objeto se llama lentes, ¿cierto?
en otros países se llama gafa, en otra parte se llama gafapasta, los españoles. Entonces, ¿qué significa esto? Que el mundo no está por fuera de nosotros. Todos vamos construyendo el mundo a partir de cómo vamos actuando en el mundo. Y lo vamos construyendo consensuándolo a través de qué, en el caso de los humanos y algunos otros seres vivos de primer nivel, serían el lenguaje. ¿Y cómo construimos nosotros ese lenguaje y ese mundo? A través de la percepción. Y nuestra percepción está determinada por nuestras experiencias y emociones. Yo he conversado con algunos de ustedes o alguna de ustedes esto, en el sentido de que, ¿qué? Que los seres humanos estamos determinados estructuralmente de cierta manera. Nuestra historia, nuestro pasado, lo que estudiamos, las vivencias, y según cómo estamos determinados en nuestra historia, siendo seres históricos, podríamos decirlo de una manera, es como observamos el mundo. Es por eso que frente a un problema, algunos lo ven, típica frase de coaching de barato, algunos lo ven como una oportunidad y otros lo ven como un riesgo, la misma situación. ¿Y eso tiene que ver con qué? Con cómo estamos determinados estructuralmente. Por lo tanto, si yo llevo eso a las organizaciones, a una organización, entendiendo como un sistema social, la realidad en una organización es co-creada por sus miembros. ¿Por qué? Porque a partir de las interacciones recurrentes que tienen los miembros de una organización, crean la realidad de esa organización. Creo que los que estamos aquí o tenemos hijos más o menos adolescentes, no sé si tenemos hijos tan grandes, pero hijos adolescentes y bendiciones más pequeñitas. ¿Y por qué hago este ejemplo? Lo hago, lo planteo, porque cuando nuestros hijos o hijas comienzan a juntarse en la adolescencia con otros adolescentes, pero ¿por qué el niño está fumando? ¿Pero por qué el niño comenzó a tomar? Si en la casa no hace eso, y tiene mala crianza. No, pues bueno, una cosa puede ser eso, pero el tema relevante de lo que quiero presentar en la co-construcción de la realidad de los humanos y la organización o el sistema donde están, es que a partir de interacciones recurrentes en el lenguaje, los humanos se van acoplando y van cambiando. Es por eso que algunas personas llegan a una empresa y empiezan porque no habitaban en ese espacio y dicen, oye, mira, esta empresa son así, las personas son de esta manera, porque no son parte del sistema que está construido en o co-creado por los miembros. Hasta cuando empiezan a acoplarse, van a almorzar, están recurrentemente conversando cuando van haciendo su trabajo, empiezan a vivir cosas en conjunto y terminan de una u otra manera entonces acoplándose a esa organización. Hay algunos que no nos acoplamos nunca, ¿cierto? Y nos vamos de esas organizaciones o nunca estamos satisfechos, porque como somos seres individuales, autónomos y autoorganizados, y autopoyéticos, todo auto, entonces, ¿qué significa eso? Que a veces nosotros no calzamos en el sistema organizacional donde estamos relacionándonos o donde estamos construyéndolo. Entonces ahí aparece un problema organizacional y de cognición, y es ¿por qué los equipos se resisten al cambio? Porque el cambio no encaja con la red de significados que ya han construido. Implementar un sistema de gestión ISO es un cambio. Implementar una transformación digital es un cambio. Implementar, cambiarse de una bodega a otra y cambiarse, por ejemplo, de roles y responsabilidades es un cambio. Implementar un nuevo sistema de gestión para un área de la organización es un cambio. Entonces, ¿por qué las personas se resisten al cambio como un problema complejo? Porque el cambio no encaja con la red de significados que han construido ellos. Quiero dejarlo ahí como primera parte de la biología de la cognición, para después hablar ahora de los hábitos atómicos. James Clear, no sé si ustedes han escuchado o han leído el libro Hábitos Atómicos. Si no lo han leído, se los recomiendo. De hecho, yo partí pensando que el libro se llama Hábitos Atómicos porque eran atómicos en el sentido de que eran súper explosivos y estaba rotundamente equivocado. ¿Y por qué? Porque James Clear en su libro, de verdad que es un libro bacán, lo recomiendo, propone que para hacer grandes cambios, por lo tanto, para resolver problemas complejos y obtener grandes resultados, tenemos que hacer pequeños cambios. Eso en lo particular, y esto va a quedar grabado, señor director Don Pablo, y eso va a salir en las redes sociales. Por ejemplo, mi gran problema con el tema del tratar de bajar de peso.
o bajar la panza. Y empiezo a hacer una serie de grandes cambios y no, pues no funcionan. James Clear lo que dice es, haz pequeños cambios y esos pequeños cambios se van a convertir en un hábito. Ahora, cuando es un problema complejo, lo que plantea James Clear es que tienes que hacer pequeños cambios y ese cambio, para que sea duradero tiene que ocurrir en 3 variables o en 3 dimensiones. Y las paso a presentar. Cambiar el entorno, hacer cambios pequeños y constantes, y un tema relevante es enfocarse en la identidad. Ahora voy a pasar a explicar los 3 métodos. El método número 1 de cambiar el entorno. Aquí hay un tema bien relevante que tiene que ver con lo conductual. Un problema complejo que tienen las organizaciones es, pero ¿cómo las personas no se alinean, no están comprometidas, no participan de los sistemas, no participan de los cambios? Bueno, ¿por qué pasa eso? Porque uno de los temas relevantes que plantea James Clear en la solución de problemas complejos es que si vas, porque mi posición es la siguiente, mi invitación es que si hay un cambio, si hay que resolver un problema complejo, de entrada va a haber que vamos a tener que tener un cambio, vamos a tener que hacer un cambio. Y el primer método es cambiar el entorno. ¿Y por qué? Porque si tú quieres que haya una cultura de la colaboración, que haya una cultura de transformación digital, por ejemplo, deberías hacer espacios de colaboración diseñando espacios más abiertos y dinámicos. Por ejemplo, las organizaciones quieren más trabajo en equipo. Los gerentes, los dueños de la empresa hacen talleres, se van al Cajón del Maipo, acá en Santiago, en Santiago y acá en Talcahuano se van a las termas de Chillán y hacen con todo el equipo una suerte de gymkhana y se van el fin de semana y se amarran y después el día sábado en la tarde, en la noche, ¿cierto? El charlista motivador que llevaron prende una llama y todos prenden la llama de la empresa y todos hacen un ritual y todo puro trabajo en equipo, puro trabajo en equipo. Pero resulta que llegan a la oficina y en la oficina siguen habiendo solamente espacios donde los gerentes están trabajando a puerta cerrada. Y cuando tienes que ir, tienes que golpear la puerta. ¿Cómo vas a hacer un cambio y vas a resolver el problema complejo de la transformación cultural para un equipo y una cultura colaborativa si no tienes espacios abiertos, no hay espacios dinámicos, no todos se ven de la misma forma? Y James Clear, y tomado otra vez enganchándolo con Maturana y Varela, las personas responden a los estímulos del entorno y eso se llama conducta. La conducta de nosotros está directamente relacionada con la acción que generamos dado el sistema donde nos encontramos. Para quienes vean este video después, más tarde, ¿cómo vas a querer hacer una cultura colaborativa e inclusiva si todos los gerentes y los jefes tienen oficina con puertas cerradas? Y la gallá está toda en un lado solo y no hay conexiones. Ahí se las dejo, como me gusta decir. Método número 2, cambios pequeños y constantes. No hay que buscar cambios grandes. Enfócate en la consistencia. Esto lo hemos conversado con algunas personas con las que yo estoy trabajando hoy día algunos proyectos. No diré nada porque los consultores siempre tenemos que guardar la confidencialidad con quien trabajamos. Tenemos problemas de comunicación y empezamos a establecer, ¿cierto?, una serie de reuniones y una hora. No, pues reuniones breves de 5 minutos para mejorar la comunicación diaria. Ese pequeño cambio va a hacer, ¿qué cosa? Un hábito. No trates de hacer reuniones y programarlas todas. Vamos a tener todos los lunes, miércoles, viernes, reuniones de 1 hora y media. No, cambios pequeños. Si no tienes nunca reuniones con tu equipo, ¿para qué estableces tener reuniones largas donde nadie sabe cómo abordarlo? Acostúmbrense a pequeños cambios, 5 minutos. En la vida cotidiana, un problema complejo, tengo ansiedad, sufro una serie de situaciones, ¿cierto? Que estoy vivo estresado. No, de ahora en adelante todos los días voy a meditar 1 hora y media y me compré una aplicación que me costó 20 lucas, la descargué en el celular y no la ocupas nunca. Levántate, tómate un tiempo, 5 minutos de meditación. Y además no tenéis para qué gastar 20 lucas, 30 lucas en la aplicación. Te vas a YouTube y colocas una música. Si todo tiene que ver con acciones, los humanos somos máquinas de acción decisionales.
Pero los cambios en el entorno, los pequeños cambios constantes para resolver problemas complejos, no sirven de nada si tú no te enfocas en la identidad. ¿Y qué significa esto? Las acciones refuerzan quienes somos como individuos y como equipo. Para hacer un cambio tienes que generar una identidad del equipo o una identidad de la organización. Cuando yo he trabajado temas de transformación cultural para resolver el problema complejo de una cultura colaborativa, lo primero que le pregunto a las organizaciones cuando hago talleres y sobre todo a los gerentes es si quieren transformarse como organización, ¿qué quieren conservar en su identidad? Y la verdad que la pregunta cuesta responderla. ¿Por qué? Porque todos quieren cambiar, cambiar, cambiar. Pero no puedo cambiar si yo no decido qué voy a conservar de la identidad que yo soy. ¿Se imaginan que yo me gano el loto este domingo y en un año más me encuentro con ustedes y dicen Cristian Cordero y aparece Brad Pitt y yo me operé entero y ahora soy Brad Pitt? Van a decir, pero este no es Cristian. Perdí la identidad, dejé de ser yo. Quizás tenga que ponerme un poquito de botox, ¿cierto? Algunos cambios, pero no puedo hacer un proceso de resolver problemas complejos que tienen que ver con hacer cambios organizacionales sin enfocarme en la identidad que estoy llevando a cabo. Por tanto, si yo junto la cognición y los métodos, la biología de la cognición más métodos prácticos es igual a una resolución para un problema complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que comprender la co-creación de la realidad e implementar cambios graduales. Hoy día, en la cultura que vivimos, en el tiempo, en el espacio, en el contexto que vivimos, el autoritarismo ya no existe como cambio. La obediencia sumisa se da en muy pocas ocasiones. Lo que sí tenemos que hacer entonces es que los líderes o ustedes que trabajan en sistemas de gestión o en cambios, tienen que co-crear la realidad con las personas con las que se están actuando o desarrollando. E implementar cambios graduales genera soluciones sostenibles. Un ejemplo concreto, adoptar una nueva herramienta tecnológica significa analizar la percepción del equipo acerca de lo que viene, adaptar el entorno y celebrar los avances que se están generando. Por lo tanto, como Maturana y Varela tienen un libro maravilloso que se llama De máquinas y seres vivos, donde presentan la teoría de la autopoiesis, lo que yo digo es que tú cuando estás haciendo soluciones, tú no resuelves máquinas. Lo que estás haciendo es cultivar sistemas humanos vivos, pequeños cambios basados en cómo construimos sentido, que es algo maravilloso. La construcción de sentido se da en la co-construcción de la realidad y el lenguaje, van a transformar el futuro de la organización. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y don Pablo sigue la sesión. Gracias, Cristian, por tu ponencia. Bueno, dejamos abierta entonces la palabra para aquellos que quieran hacer las consultas a nuestros ponentes el día de hoy, ¿cierto? A Cristian y Nilsson. Si es que alguien tuviese alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. Dejo abierta la palabra para Ellen, Marián, Claudio, Juan Pablo, Alberto, por favor. Siéntanse con la confianza de preguntar. Hola, consulta, ¿cómo se levanta la mano en esto? Estaba buscándolo para no pisar a nadie, pero no pude. Ya, no te Dele preocupes. nomás. Dale nomás al Alberto. Ya, Ya habló, ya láncese nomás. ya, bueno, me lanzo. Pero voy a partir de a poco, entonces partimos con la ponencia sobre el pensamiento complejo y sobre el tiempo que toma o los recursos que invertimos en poder resolver, o ni siquiera resolver, sino entender claramente cuál es el problema al cual nos estamos enfrentando. Y creo que justamente ahí está como la habilidad que tiene un buen gestor eh, de poder saber, bueno, cuántos recursos puedo invertir en pensar cuál es el problema y cómo hacerlo.
ya que, bueno, los recursos son limitados siempre. Y aunque queramos gastar mucho tiempo en comprender verdaderamente un problema y llegar a una solución sostenible y, no sé, perfecta, o quizás no perfecta, pero tendiendo a eso, los recursos siguen siendo limitados y hay que buscar. Y la pregunta entonces, ¿cuántos recursos puedo ocupar o cómo saber cuántos recursos puedo ocupar? Si es por mí en el día a día, si tengo mucho trabajo, lo siento, pero no puedo gastar mucho tiempo en resolver un problema. Entonces, bueno, es una pregunta súper abierta, pero me gustaría que también que pudiesen como hablar un poco del tema, ya que creo que tiene que ver mucho más con la práctica que con la teoría. No sé si parto yo, Cristian, o partes tú. Dale nomás. Sí, lo que pasa es que es súper bueno yo creo que es una reflexión y ahí sale la pregunta que está re buena, porque en definitiva los recursos siempre son limitados y las necesidades son infinitas, y ahí hay un tema importante. Ahora, el tema de cómo hacer esa cuantificación, no hay una receta y nunca va a existir. Y yo creo que ahí Alberto, o Juan Pablo, perdón, dio el punto en cuestión, porque en definitiva muchas veces en las organizaciones, en virtud de ese dinamismo, de las presiones externas, incluso internas, no se dan estos tiempos porque no consideran que la inversión que tú hagas en entender el problema va a ser obviamente un beneficio para la solución y la sostenibilidad de esta solución. Y eso tiene que ver con un enfoque mucho más complicado, que tiene que ver con la mirada cortoplacista con la cual muchas veces se manejan las organizaciones. A veces se habla mucho de que se hace gestión, pero la gestión a veces se hace solamente, como se dice habitualmente y de manera coloquial, para la foto. Pero gestionar significa conversar, darse los espacios y darse los tiempos. Pero créeme que tal vez, como tú lo dices, el tiempo nunca está y nunca va a ser suficiente. Ahí uno tiene que ir viendo los contextos de cada organización. A veces, si el líder o la lideresa que está a cargo de la organización lo comprende, va a facilitar los espacios. Si no lo comprende, no va a facilitar los espacios. Y probablemente el dolor que le toque, obviamente, enfrentar en virtud de este problema complejo sin solución, en algún minuto le va a forzar a dar el espacio necesario. Pero nunca es fácil. De hecho, estoy hoy día en una organización trabajando temas de negociación. Y también me decían cuánto tiempo yo me debo demorar en hacer una negociación efectiva, que logre un acuerdo sostenible en el tiempo. Yo les daba la misma respuesta. No tengo la respuesta. El tiempo va a tener que ver con el tipo de negociación y la calidad del acuerdo que quieras construir. Por lo tanto, hago la misma relación. En virtud de lo que yo quiero lograr con la solución, me tengo que dedicar el tiempo que sea necesario. No sé cómo lo ves tú, Cristian. Sí, yo me quedo con eso. Mis disculpas, Alberto, pero preferiría por el tiempo que tenemos, después si quiere Alberto le contesto por interno, que ir a otra pregunta, si les parece. Bien, ¿alguien más si quisiera hacer alguna pregunta? Marian, Helen, Claudio, Juan Pablo. Yo, yo no tengo una pregunta, la verdad es que me voy a tomar de la palabra que tiene atrás Cristian, de sentido, porque lo estoy hilando con, sí, tal cual. En algo que estoy estudiando habla, y esto tiene que ver con excelencia operacional, tiene directa relación con lo que acaban de comentar, tanto lo que expone Nilsson como lo que expone Cristian, y es eso, hacer pequeños cambios día a día y ver más allá el problema. Y de hecho, hoy día lo conversaba con un colega. Ejemplo, se quemó un motor, ¿cuál es la solución? Comprar otro motor. Se volvió a quemar, ¿cuál es la solución? Comprar otro motor, reemplazarlo. Pero esa brecha que existe en investigar cuál es el problema, analizar, se pierde y se va a seguir quemando, pero no estamos viendo más allá, no estamos observando, la verdad estamos siendo reactivos. Ese es un ejemplo que también nos puso el profesor ayer en clases y me hace mucho sentido con lo que conversan y al final me hace sentido porque todos los sistemas conversan entre sí. Implementar un sistema tal vez en un departamento de personas que va a tener un impacto positivo también en la productividad, en la excelencia operacional, porque la excelencia operacional no es tan solo que el trabajador, el maestro o el operador fabrique bien una pieza, sino que viene desde la alta dirección, la excelencia operacional, hasta la última persona de la empresa. Así que me hace totalmente sentido, ese es mi comentario, la verdad. Agradecerle la exposición
y que pueda aprender con ustedes también. Gracias. Ahora sí, permítanme hacer una mención. Y ahora sí que voy a acoplar en este concepto que a mí me gusta de Maturana, pero algunos le dicen, pero ¿cómo si la gente no se acopla? Pero sí, estamos acoplados aquí emocionalmente todos. Lo que yo oí de Alberto es lo que presenta Marián. Pues después me retas por interno, Alberto, me manda un WhatsApp, que tiene que ver con el tiempo asignado a resolver problemas complejos. Y eso yo creo que es un gran problema de la resolución de problemas complejos. No asignarle el tiempo. Nilsson aquí puede dar una cátedra de verdad de tan de perogrullo es que si no planificamos, porque planificar significa sentarse a identificar un problema complejo, si no aparece que estamos cambiando cada 2 años el motor y como cada 2 años pasa lo del motor y lo más probable es que el jefe de mantención ya no está, entonces, eso no es un problema y no nos asignamos el tiempo para poder resolver eso, sobre todo, y si me permite Alberto, en organizaciones pequeñas, en donde el día a día y son pocas personas, entonces tienen que estar en una iteración permanente. Entonces, ¿en qué minuto paramos a resolver el problema? Y ese yo creo que es un problema. Lo que hicimos en una organización, y con esto termino, es implementar, bueno, la organización lo hizo, yo los apoyé un poco nomás, es un método de sistema de lecciones aprendidas, en donde ellos se esfuerzan una vez a la semana a reunirse por 15 minutos el jefe con su equipo y a resolver problemas y a pensar en qué nos hemos equivocado. Después tengo un gran amigo que Nison quizás lo conoce por vos, es Cristian González. Él es un gallo sociólogo que hoy día trabaja en todo lo que tiene que ver con metodologías ágiles. No voy a desarrollar mucho más la idea, pero él, por ejemplo, incluso me cuenta que se reúne los jueves y el equipo le dice a él qué cosas debe mejorar él. Esa comunicación reflexiva es un punto clave en la resolución de problemas. Pero mejor me callo porque don Pablo me va a decir, para variar, los corderos son buenos para el hablamiento. Así que don Pablo, siga nomás. Bien, gracias, Cristian, y gracias, Nilsson. Bueno, dejamos abierta para la última pregunta, que puede quedar abierta para respuesta de cualquiera de los dos exponentes. Por favor, no sé si hubiese alguna otra, eh, o si no, va de vuelta. Yo le puedo hacer una pregunta a alguno de ustedes como para entender un poquito a lo que se dedican, y Oh, bueno, a ver si podemos imponer un poquito. Bueno, a ver, eh, por ejemplo, usted, Marián, ya que está con el tema de los motores, ¿cierto? Y todo el ejemplo que dio de cierta forma, ¿cierto? Eh, ¿cómo ves la resolución de problemas complejos conectados con la cultura? ¿O cómo lo abordan ustedes desde el punto de vista de la empresa donde usted participa como colaborador o como trabajador? pueden decir paso si no quieren hablar de su organización. Por favor. Sí. Paso, dice María. No, pero lo que puedo ver desde mi rol, porque involucrada así en el área productiva, no, yo no participo ahí. Pero sí hay un análisis de los problemas o las situaciones o eventos que ocurren dentro de la línea productiva, digamos, hablemos ya dentro de la fábrica. Si hay un análisis, hay, hay responsabilidades asignadas también, pero como siempre uno de una forma externa puede ver que podemos hacer más. Ese es como si supiéramos o pensáramos que todo lo hacemos bien o que estamos viendo que lo hacen todo el tiempo correctamente, estos análisis, estamos equivocados también porque estamos viendo el paisaje, no estamos solo mirando, no estamos observando. Así que no sé si respondo a tu pregunta, no puedo andar más en ejemplos, pero sí hay un análisis de por medio, pero siempre considero que las cosas se pueden hacer mejor. Ese es como Siempre, siempre se mi puede. observación. Muchas Siempre. gracias, Marián. Bueno, y la última pregunta que vamos a dejar aquí planteada para Alberto en este caso, y es respecto a, ¿existen problemas complejos en organizaciones pequeñas o los problemas complejos son dados solamente en empresas o en organizaciones grandes?
Esa la tenía guardada hace 3 años yo. Ojalá que no. Lamentablemente son muchos. Son muchos, son muchos. De hecho, yo creo que lo bonito de trabajar en organizaciones pequeñas es de que sí se vive mucho más, o al menos mucho más evidente, que todas las áreas están interconectadas. Y muchas veces sean problemas que sí son como por esencia interdisciplinarios. Por ejemplo, que un equipo falle puede implicar toda una cadena hacia atrás. Desde el operario, desde el equipo de mantenimiento, desde el equipo de compra y desde también las decisiones estratégicas. Por ejemplo, cuál es el nivel de servicio que le vamos a dar, cuáles son las garantías que ofrecemos a los clientes, cada cuánto tiempo vamos a hacer las mantenciones, eh, y qué tipo de estrategias de proveedores también hay. Porque, por ejemplo, hay mantenciones que solo se pueden hacer en el extranjero, dado que lo hace solamente el fabricante del equipo. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora es certificar servicios técnicos aquí en Chile. Entonces, claro, los problemas sí son súper complejos y a menudo involucran a toda la organización. Al menos eso he podido ver y me ha gustado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por su vuestra participación. Ya son las 21 horas. La idea no es alargarnos mucho más que esto. Así que Me primero que dijeron que era todo, hasta las 10 y con cerveza. no, si fuera por usted terminado a las 3 de la mañana, pero no, por favor, no le demos cuerda a don Cristian. Eh, Quiero agradecerle la participación a todos los que están presentes, a aquellos que se conectaron y no se pudieron quedar por diversas razones seguramente. Agradecemos en nombre de la comunidad de la gestión y de la escuela de la gestión, la cual estamos creando hace un tiempo atrás y estamos haciendo cosas para que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, tanto en el canal de YouTube, Instagram, TikTok, ¿cierto? Y el LinkedIn también. Y bueno, dejamos cordialmente invitados a los presentes. No, iba a decir un coffee break, pero no preparamos nada, Cristian, para la próxima. Pero espéreme, yo quiero, Nilsson me va a decir otra, ya está regalando de todo este ya otra vez. Ya, a ver, Pero, pero sí, Paola también me va a decir lo mismo. Pero sí, a Marian yo le tengo pendiente una polera del Isonauta, pero en esta oportunidad les queremos regalar a ustedes y a Juan Pablo también, que parece que se sumó y lamentablemente o se tuvo que salir, o se aburrió y no le gustó y se fue. Les vamos a regalar el ebooks, esto pasó para los que se sumaron, ¿ve? El ebooks del Dogunauta. Tenemos en la primera temporada que hicimos con Nilsson de el Dokunauta, tomamos todas esas grabaciones, las editamos y lo convertimos en un ebooks. Así que dentro de aquí al lunes les vamos a llegar, porque tenemos sus correos electrónicos, les vamos a hacer llegar el ebooks de el Dokunauta a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes. Ya, no ofrezco nada más. Nilsson en este no, minuto es me que está diciendo que también hay van. otro tema que teníamos comprometido también, Cristian, que era Ah, chuta. el porcentaje de descuento para el curso que se viene en enero. Ah, mira, ve también. Teníamos un 10% de descuento ahí para aquellos que quieran participar del curso que se va a dictar en el mes de enero a través de la Escuela de la Gestión y con la notable certificación de contenidos por parte de CERT, ¿ya? Certia, mire, ve lo que conseguimos. Así que estamos contentos, se están haciendo cosas, se está avanzando, así que, bueno, insisto, todos Oye, invitados y ¿y todos los Nilsson que qué va a nos vean ofrecer? después. ¿Qué va a ofrecer Nilsson? No ha ofrecido nada, Nilsson. No, yo hablé a nombre de él. Sí, no Ay, me tiren siempre, callado, que no ofrezca siempre, nada. siempre se apañan los dos. Sí, bueno, esto, bueno, para aquellos que nos están viendo para después, lamentablemente por no estar, se perdieron el descuento, pero para la próxima masterclass Y el podamos ebooks quizás hacer. también. Y el ebook también podamos hacer cosas. Bien, agradecidos, que estén muy bien, que tengan una linda noche. Les dejo las palabras al cierre. Bueno, y una reflexión final que quedó acá, que era que por favor abran sus mentes y sus ideas. Cristian, te dejo la última palabra, la última reflexión cortita. Nilsson igual y cerramos, por favor. Nada, yo Eh, solo. No, 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 cierra usted, hermano. Esta vez cierra vale, usted, no, porque yo pero siempre. cortito, A ver, ya. cortito. Lo que Viene el pasa es que ofertón de Nilsson. no, yo no voy a ofrecer nada, solamente un poco lo que hemos hablado. Marian dijo algo importante, la excelencia operacional. Hoy día en nuestras organizaciones de todo tipo se trabaja mucho en excelencia operacional, mejora continua, pero las bases de todo esto tiene que ver con el punto de espacios, conversaciones, diálogo, confianza.
palabras claves, diálogo, confianza, te dan las puertas para todo esto. Y eso obviamente también no lo hacen los sistemas, no lo hacen las normas, lo hacemos las personas. Así que si uno quiere lograr esto, obviamente, desde mejorar la productividad es esto, darse los espacios pertinentes, un poco lo que decía Cristian, de poder dialogar y con los diálogos obviamente se van generando muchas mejoras. Eso nomás. Así que gracias a todos y a todas que se conectaron y a quienes nos van a ver. Así que le doy el pase, Cristian. Yo quiero despedirme porque voy en el Calideando número 15 mañana y quiero despedirme con una frase que dije al principio, el Calideando número 2. Se lo dejo a todos porque aquí hay encargados de calidad de una u otra manera. Cada producto que entregas lleva tu nombre. La calidad es tu firma en el mundo. Ahí se las dejo. Un abrazo para todas y todos. Chao, chao. Un abrazo, que estén muy bien, muy buenas noches a todos. Gracias. Muy Gracias. gracias. Gracias, don Claudio. Chao, chao. Gracias. Gracias. Cristian, Nilsson. Chao, Helen. Chao, Que Marian. estén Chao, bien. Alberto. Gracias, Chao. gracias. Chao, chao. Chao, gracias.